a Tesalonicenses capítulo 3. Y voy a invitarles para que leamos los versículos del 10 al 13. Hoy concluimos el estar oyendo los mensajes a través de capítulo 3 de Primera Tesalonicenses. Ya el próximo domingo entramos a capítulo 4 y vamos a estar hablando mientras avanzamos allí en una porción de los creyentes que han muerto, porque con la pandemia hemos perdido a hermanos en la fe, consiervos también. Esta semana me fui informado por parte de mis compañeros, ya están muriendo muchos de mi época. Falleció un compañero mío de cuarteto. Dios en su gracia llamó a mi querido hermano José Juan Díaz. Él era de Miguel Allende, Guanajuato, pero se fue luego a vivir a otros lugares, y gracias a Dios por el tiempo que me permitió compartir con él en los caminos, en las exposiciones de los cantos, el testimonio que pudimos dar. El Señor lo llamó en esa semana, y también no hace mucho llamó a otro compañero mío. Dios lo bendiga a sus familias, porque ellos ya están en la presencia de Dios. Y quizás algún día otra vez formaremos ese cuarteto y cantaremos allá en la presencia de Dios. Dios bendiga a Blanca y a su familia. Dios bendiga a la familia de Israel. Dios bendiga también a Simón, otro compañero mío, también de cuarteto. Recuerdo que una vez nos unimos para cantar como octeto, y también está sufriendo con la enfermedad de su esposa, otra compañera mía, Silvia Villarreal. Dios los fortalezca, Dios los bendiga. Y si hay algunos compañeros que me están escuchando, les invito para que oren por Simón y su familia. Gracias por su presencia, amados hermanos. Gracias por venir a este culto. Hemos honrado al Señor y confiamos que su presencia nos va a bendecir. Primera a Tesalonicenses capítulo 3 y versículos, les había dicho del versículo 10 al versículo 13. Dice así: orando de noche y de día con gran insistencia para que pronto podamos verles y así completemos lo que le falte a su fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a ustedes, y el Señor les haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con ustedes, para que sean afirmados sus corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Un ruego ministerial es mucho más que un deseo. Así se llama el mensaje de esta ocasión. Un ruego ministerial es mucho más que un buen deseo. Porque, por ejemplo, podemos decirle: hermano, Dios le bendiga, y es un buen deseo. Pero cuando oramos a Dios para que usted sea bendecido, se convierte en mucho más que un deseo. Se convierte en una súplica delante de Dios. Un ruego ministerial, entonces, es mucho más que un deseo. Mis hermanos queridos, propongo que la palabra del Señor haga crecer y abundar en amor, para que seamos afirmados, para que seamos conformados, y para que también seamos, mis amados hermanos, hallados, gratos delante de la presencia del Señor. Repito, que la palabra del Señor nos haga crecer y abundar en la fe y en el bienestar, para que seamos hallados gratos delante de la presencia de nuestro Dios.
Básicamente ese es el corazón del mensaje que les quiero compartir en este mediodía ya. Decía un hermano pastor teólogo, él, de origen nicaragüense, pero avecindado aquí en México. Aquí trabajó, aquí se casó con una mexicana. Los que lo conocen saben a quién me voy a estar refiriendo, especialmente algunos de los que me escuchen. Me refiero al doctor Rolando Gutiérrez Cortés. Él decía: hechos son amores. Hechos son amores. Estamos a unas 3 semanas de que se celebre el Día de los Muertos, y por tradición todos los mexicanos, incluyendo muchos de ustedes, ahí sí yo no me puedo incluir porque mi familia lo sabe, ¿verdad? Incluyendo a muchos creyentes en Jesús, tienen la costumbre de llevar flores al panteón. No dudo que se sientan bien, no dudo que se sientan que han cumplido, pero yo pregunto, y no estoy criticando ni juzgando, cada quien toma sus decisiones, ¿de qué le aprovecha esa expresión de afecto al difunto? Yo no estoy diciendo que no lo hagan, no me malentiendan, solamente como punto de reflexión. Pero si usted no demostró el afecto y el cariño y el amor y la obediencia y el respeto y lo que pudo hacer para que sus difuntos hubieran estado bien en esta vida, ¿de qué sirve que le den flores? Insisto, no estoy juzgando, no estoy criticando, es a manera de reflexión. Hechos son amores, cuentan cuando estamos en vida. Y el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos de Tesalónica que está orando por ellos, está rogando por ellos para que crezcan, para que se afirmen, para que fraternicen, para que sean santos delante de la presencia de Dios. Y es que solo el amor abundante produce firmeza en la fe, crecimiento y desarrollo en la fraternidad y unidad que nos debe distinguir a los creyentes en Cristo. Esto que les acabo de decir, mis amados hermanos, denuncia cualquier espíritu mezquino y egoísta que a veces trasciende en nuestras congregaciones para formarse grupitos, o donde las familias se unen para hacerse distinguibles de las demás, donde a veces los que más tienen hacen su grupito y también los que menos tienen hacen el suyo, sin darse cuenta, dándole lugar a Satanás para que críe discordias, inconformidades, críticas y división en el pueblo de Dios. Y Satanás se ha valido mucho de eso. Yo no les voy a aparentar que soy un hombre de oración que se pasa horas enteras, porque luego yo escucho por ahí a muchos que se levantan de madrugada y a las 2 y a la 1 y ya no duermen y que ayunan 20 y 30 días. Está bien, cada quien tiene sus costumbres, pero ¿cuánto de ello es verdad? Pero sí quiero decirles que como pastor me acuerdo de ustedes. Y mi esposa se acuerda de ustedes. Porque nuestro anhelo y nuestro deseo como ministros de la palabra del Señor al llegar a este lugar de Catemaco era enseñarles, compartirles lo que nos dice la Escritura. No me sustento en la academia que haya recibido, en
posgrados y en congresos, no me sustento en ello. Yo les repito lo que dice la Escritura. No me sustento en más de 40 años de pastor y ya 50 años como predicador. Les dije que en septiembre de 1972 prediqué por primera vez. Septiembre de 1972 prediqué por primera vez. ¿Qué dije? No lo sé, ya no me acuerdo, pero sí me acuerdo el mensaje de donde se fundó en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, en unas versiones, otras dicen difíciles. Yo te voy a enseñar cosas difíciles. Y siempre, amados hermanos, el ruego pastoral, como oró el apóstol Pablo por los hermanos de Tesalónica, por eso ya se los leí, era el deseo y la oración de ese corazón pastoral, ministerial, era que los creyentes, que los feligreses vivieran creciendo constantemente en su fe. Los que tienen niños chiquitos ahora, como mi hija, como mi hijo, como Rafita, y algunos más. Imaginen que pasaran los años y sus niños siguieran con el mismo tamaño. O los que somos abuelos que chiqueamos y queremos tanto a nuestros nietecitos. Imaginen que pasaran 20 años, bueno, yo quizás ya no llegue a vivir 20 años más, pero 20 años y siguieran del mismo tamaño, y gritando igual a la hora del culto, y orando igual a la hora del culto, y como mi nietecito cuando le dicen, haz esto, y dicen, no, que imaginen. ¿Cómo se sentirían ustedes como padres? ¿Cómo se sentirían ustedes como abuelos? ¿Cómo se sentiría usted como mamá al ver que su hijo, que su hijita tiene ya 30 años y se sigue comportando igualito que cuando se comportaba de 2 y de 3 años? Imaginen, ¿cómo se sentiría? Porque primero queremos que caminen, y cuando ya caminan, ¿qué queremos? Y si algo tan pequeño como eso nos inquieta y nos hace rabiar en muchas ocasiones, pues imagínense si sucediera algo así como lo que les estoy planteando, que pasaran años y años y años y sus hijitos, sus nietitos siguieran exactamente igual, de rebeldes y de que no aquello y de patalear y tirarse en el suelo. Bueno, es exactamente lo que sucede en el corazón ministerial o en el corazón pastoral cuando ve que sus feligreses no caminan creciendo, no son constantes, no son firmes con convicción de creer en Dios. Que nomás el mundo nos enseña sus placeres y corremos atrás de ellos. Digo, yo no estoy criticando su estilo de vida ni lo estoy señalando. Usted tiene su conciencia, el juez que Dios le puso en su ser, y usted sabe qué hace o qué no hace. Yo no ando por ahí viendo a ver cómo se comportan, ni los ando espiando, ni les pongo camaritas como dice que se empieza a acostumbrar ahora. Porque ¿qué caso tiene que usted se cuide de los ojos de los pastores y no nos cuidemos del ojo de Dios, que todo lo ve? Y que no nos cuidemos ante la omnisciencia de Dios, todo sapiente. Dios todo lo sabe. Aún las intenciones del corazón y los pensamientos. No decimos la palabra y Dios ya la conoce. ¿Se acuerdan ustedes cuando allá en Marcos capítulo 2 unos amigos trajeron a un paralítico para que el Señor lo sanara, y estaban por ahí los religiosos, y cuando Jesús le dijo, levántate, tus pecados te son perdonados? ¿Se acuerdan que en el corazón de esos religiosos
empezó a esta idea o este pensamiento, bueno, ¿y quién es este que se cree que perdona pecados? Y el Señor Jesús dice que sabía lo que estaban pensando. ¿Y por qué piensan así? ¿Por qué caminan así? ¿Que no es más fácil decir tus pecados te son perdonados? O levántate tu lecho y anda. Y para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, a ti te digo, levántate y anda. Recuerden, Marcos capítulo 2. Ahí pueden leer ustedes ese relato que estoy citando. Cuando un creyente, hermanos, vive en la carnalidad y en los deseos mundanos y en el viejo estilo de vida que ya leímos en Colosenses, que hay que despojarnos de ese estilo de vida con esas debilidades y con esos deleites de la carne, los deseos de los ojos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso trae mucho dolor al corazón pastoral. Y si al corazón pastoral le duele, pregúntese, ¿cuánto le dolerá a nuestro Padre Celestial que nos comportemos así? Pregúnteselo, por favor, un minuto. En estos días de libertinaje, que ya está disfrazado de libertad y de derechos, es libertinaje. En estos días donde se nos prohíbe a los pastores hablar en contra del asunto de la conversión, así está dicho. Ya no podemos reconvenir, ya no podemos reconvertir. No sé cuántos lo oyeron en las noticias que ya fue aprobado. Ya no podemos reconvertir a aquellos que tienen otros gustos. Ya no podemos señalar ese asunto y hablar sobre la homosexualidad y todos esos detalles, y que la comunidad que exige ya no podemos. Así vivimos en el mundo de hoy, como en los días de Noé, como dijo Jesús. ¿Y cómo vamos a alumbrar a los perdidos cuando llevamos un estilo de vida, de conducta, inclusive de palabras, que ya se nos recombinó en la lectura, que inclusive nos despojemos de esas palabras obscenas, de esas iras? Porque todo ello revela que no hemos crecido en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya vieron lo que decía Pablo? Yo oro por ustedes, él decía, de noche y de día. Y dice con gran insistencia, porque queremos ir, no solamente para verles y saludarles, saber cómo están. ¿Cuál era el deseo de Pablo al querer ir a ver a los hermanos? Para que completara, dice, lo que le faltara en su fe. Esa frase se refiere para que les siga enseñando de cómo vivir para honrar a Dios, de que les siga enseñando de cómo comportarse como hermanos en la fe, para que les siga enseñando de cómo debe ser su conducta ahora, para que les siga enseñando de cómo debe ser su vida nueva en Cristo Jesús. En el mismo capítulo 3, pero en los versículos anteriores, él dejó entrever esto que les voy a leer en el versículo 5. No pudiendo soportar más, dice en el versículo 5, capítulo 3, envié para informarme de su fe. Miren lo que él dice: no sea que les hubiese tentado el tentador. Y miren, esto me sacude a mí como pastor. Y que nuestro trabajo resultara en vano. Los peligros, las hambres, las angustias, todo lo que haya vivido un pastor, o como el caso del apóstol Pablo, que lo garrotearon, lo encarcelaron, pasó hambre, lo persiguieron, más de una vez lo quisieron matar. Tanto tiempo invirtiendo en anunciar el evangelio, en enseñar la palabra de Dios, en enseñar lo que le agrada a Dios, para venirse a dar cuenta que en muchos oídos por un lado entró y por otro lado salió. Y por un momento siento como el corazón de mi esposa
porque quiero decirle que ella es más entregada a la oración que su servidor. Cuando sabe de alguno de nosotros, como decía Pablo, Fulano me abandonó, Demas se volvió al mundo. Qué duro golpe para el corazón ministerial. Cuando Él dice quiero ir para darle lo que les falta de complemento a su fe, Él está hablando de esa instrucción, Él está hablando de esa enseñanza de la palabra de Dios. Por eso le dije que la palabra de Dios nos haga crecer. Porque si no nos toca el alma a la escritura, hermanos, no creo que haya predicador que les convenza. Ha de ser la escritura, ha de ser lo que dice Dios. Por eso yo les repito lo que dice Dios. Ni le pongo ni de más, ni tampoco le quito. No soy elocuente, no soy un excelente predicador, no soy un excelente pastor, pero ¿saben una cosa? Tenemos la pasión de decirle lo que dice la Biblia. Quiero que crezcan en la fe, dice. Y que su crecimiento se note en su trato entre unos y otros. Donde busquen el beneficiarse unos a otros. Y no solamente unos cuantos, sino que todos. Como le escribió a los filipenses, hasta que todos crezcamos a la estatura del varón perfecto. Ningún corazón ministerial desea que alguien se quede tirado, hermanos. Ningún corazón ministerial desea que alguien se vuelva al mundo. Ningún corazón pastoral desea que a alguien de los feligreses, de las ovejitas, le vaya mal. Deseamos que le vaya bien. Deseamos que caminen como hermanos en la fe. Deseamos que den testimonio de su fe en Jesucristo. Deseamos que tengan la convicción de anunciar en quien han creído. Deseamos que dejen los vicios y las malas costumbres y malos hábitos que el mundo en algún momento dado nos hizo tomar como parte de nuestras vidas. Pero si ya somos creyentes en Cristo, ¿cómo le escribió a los de Colosas? Si de veras han creído en el Señor, ¿qué dijo? Busquen las cosas de arriba. Y esa frase se refiere a la palabra de Dios. Se refiere a la cultura del cielo. Se refiere a la enseñanza de la vida nueva que hemos recibido como creyentes en Cristo Jesús. Que ninguna circunstancia nos mueva, sino que podamos estar firmes y convencidos de que nuestro Dios es poderoso para sacarnos más allá de cualquier atolladero. Sí, mis hermanos, el deseo y la oración de todo ministerio o de todo corazón ministerial es que los creyentes, que los filigreses vivan en fraternidad y en servicio amoroso los unos con los otros. Y saben, cuando tenemos algún convivio, ahí es donde se tiene la oportunidad de ser servicial. O como cuando vayamos a techar aquí y quizás tenemos que raspar el limo allí. O cuando quizás tengamos que hacer X o Y cosas y tenemos la oportunidad de levantarnos de nuestros asientos y poner nuestra mano para brindar la ayuda. Y qué triste es que muchos nunca dejan el asiento porque están bien cómodos sentados y quieren que les sirvan. Hermanos, eso se llama egoísmo. Eso se llama falta de amor. Eso se llama falta de entrega, falta de servicio. Miren lo que le decía el apóstol a Pablo ahí a los hermanos. Ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 3. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestros caminos a ustedes, porque queremos enseñarles, queremos completarles lo que le falta a su fe. Y el Señor, dice el 12, les haga ¿qué?
crecer. ¿Y qué más? Y abundar. ¿Qué significa la palabra abundar? ¿Qué tanto abunda en nuestro corazón ese amor, hermanos? ¿Qué tanto abunda en nuestro corazón ese servicio? ¿Qué tanto abunda en nuestro corazón ese deseo de beneficiar a los demás? ¿Qué tanto abunda en nuestro corazón el deseo de servir a otros? ¿Qué tanto abunda en nuestro corazón el deseo de ser útiles? ¿Qué tanto abunda en nuestro corazón el deseo de ser gratos delante de Dios? ¿Qué caso tiene que seamos una multitud de personas en una congregación? No le estoy echando nada a las megas iglesias. Qué bueno que son megas iglesias, son enormes, qué bueno. Yo he estado en algunas megas iglesias y nadie se conoce, ni siquiera saben cómo se llaman unos a otros. Pero peor todavía cuando en una congregación pequeña ni nos saludamos, ni oramos unos por otros, ni nos acordamos. Y para el colmo, muchos ni sabemos cómo nos apellidamos. O como cuando en los convivios solamente se quiere servir a la familia y se olvidan del resto de los demás. Qué deprimente es eso, mis hermanos. Urge cambiar en nuestro corazón, pero para que haya cambios tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y para crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo necesitamos sujetarnos a su palabra, a lo que Él nos dice, a su instrucción. Porque, mis amados, cuando nos sujetamos a lo que Él nos dice en su palabra o en su instrucción, le somos gratos. Y cuando le somos gratos, Él transforma nuestras vidas. Y cuando tenemos vidas transformadas, entonces crecemos todos juntos y nadie se queda tirado en el camino. ¿Cómo me apena? ¿Cómo me apena de muchos hermanos que prefieren ganarse unos pesos y nunca asistir al culto? Porque eso exhibe la dureza de su corazón. Eso exhibe la rebeldía de su alma. No me estoy refiriendo a aquellos hermanos que la empresa los obliga, sino a aquellos que siendo sus propios jefes deciden hacerlo así. ¿Y cómo nos afecta la unidad y a la fe y al servicio y al testimonio cuando dejamos de asistir y congregarnos como pueblo de Dios? ¿Cómo afecta eso? Por eso en otras ocasiones encontramos la palabra que dice que no dejemos de congregarnos, que nos estimulemos a la fe y a las buenas obras, que nos unamos, que tengamos el sentir que hubo en el Señor Jesucristo, el sentir de humillación y de servicio. A eso se refiere el sentir de Jesús. Todo deseo y toda oración pastoral o ministerial, hermanos, es ver que la iglesia camina en unidad, camina en amor, está unida en fervor y que están dispuestos desde el más chiquito hasta el más grande a ser servidores. Como me da mucho gusto ver que algunos de sus niños, y no quiero mencionar nombres porque no quiero que nadie me reclame, pastor, no digo el nombre de mi niño, no quiero eso. Pero cómo me encanta ver que algunos de sus hijitos de ustedes empiezan a pasar la servilleta y empiezan a pasar los vasos y empiezan a llevar la rebanada de pastel. Digo, cuando nos toca pastel, ¿no? Qué precioso, hermanos. Qué bonito que ya van creciendo a pesar de sus poquitos años, ya con la idea de servir. Y qué terrible ver que algunos otros no se levantan para mover un solo dedo. Triste, deprimente. ¿Cómo nos urge tener el sentir de Cristo y ser servidores unos con otros? Y en último lugar, el deseo y oración ministerial es que los feligreses busquen cotidianamente agradar a Dios. Es decir, vivir en santidad. Miren lo que dice el versículo 13. Para que sean afirmados sus corazones. Y noten ustedes el término irreprensibles.
Me voy a ir al asunto de la política. A algunos de ustedes no les gusta que yo hable de esto y quizás tienen razón, pero no puedo dejar de ver lo que sigue, lo que pasa en el mundo. Recuerda que una de las instrucciones del hermano Parker, él, no sé si vivo o no, él decía, tienen que estar enterados de lo que pasa en el mundo. Oigo que en estos días que están los pleitos en la Cámara de Diputados y Senadores, que muchos personajes de la política se levantan a gritar y a decir esto y el otro y acá. Pero luego algunos que son expertos en política sin ser políticos, dicen que para poder hablar así, pero lo ponen en estas palabras, para tener una lengua larga, dicen, hay que tener una cola corta. Porque algo característico, no solamente es el gobierno, así ha sido siempre, el gobierno que está gobernando así hace con los opositores, les empiezan a buscar y cuando le encuentran por ahí los doblan. Por ahí los convencen de que o estás conmigo, ¿no? ¿Y cuánta razón tienen esos críticos? Que para poder hablar de esa manera hay que tener, si se quiere tener lengua larga, hay que tener cola corta. Y digo esto porque me estoy quedando con la palabra irreprensible. ¿Qué significa ese término? Sin mancha, dice el hermano. Sin nada que ¿qué? Sin nada que le reproche. Esa palabra viene de un término que quiere decir sin que nadie le saque. En términos populares y politiqueros de hoy, que no tenga cola larga. Eso es lo que significa la palabra irreprensible. Miren lo que desea Dios para usted y para mí si somos sus hijos. Que nadie nos diga, es que te vi echándote una chela, es que te vi chupando. Que nadie nos diga, es que te vi bien Motorola. No me refiero a la marca del teléfono, sino bien drogado. Que nadie te señale, es que te vi que allá andabas baile. No estoy echando piedra, pero recuerden que aquí en México eso es un escándalo para los cristianos. Recuérdenlo. No tenemos que andar de mujeriegos, no tenemos que andar de borrachos. Con cosas insignificantes estamos a la vista de todos. Y nos señalan. Y no se los digo de aquí para allá. Estoy incluido. Dios quiere que seamos irreprensibles. Yo no estoy hablando como un santurrón. Le estoy repitiendo lo que dice la Biblia. Que nadie nos saca otra expresión. Tus trapitos al sol. Todos tenemos fallas, todos nos equivocamos, todos pecamos, pero Dios quiere que vayamos creciendo y que esas cosas las dejemos atrás, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por eso dice los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Yo no estoy diciendo que nos encerremos en un convento, no, eso no dio resultado, ya sabemos todo. Y no me estoy refiriendo exclusivamente a una religión, no. Ya desde antes de la Iglesia Católica, antes, por ahí del año 100, ya muchos creyentes corrían a encerrarse en cuevas, le llamaban anacoretas. Pero el apartarnos de esa manera no significa apartarse del mundo. Apartarse del mundo significa empezar a vivir
la instrucción que Dios nos da en su palabra. Por eso les dije que la palabra de Dios nos haga crecer. No es mi predicación, no es mi palabra, no es mi experiencia, es la bendita y única palabra de Dios. Si esta no nos convence, mis queridos hermanos, seguiremos dando tumbos como creyentes. Como la burrita de Pedro Infante, ¿no? En su canción. ¿Cómo se llamaba? Aquimichó se llamaba. Que daba unos pasos para adelante. Y así somos muchos creyentes, hermanos. ¿Por qué creen que en Catemaco no da resultado el andar casa por casa? ¿Por qué creen ustedes que en Catemaco no da resultado ya las campañas, las cruzadas? Se siguen haciendo las cruzadas y las campañas, pero ¿quiénes son los que van a esas cruzadas y campañas? Van los inconversos. ¿Quiénes van? Van los creyentes. Yo no voy, por eso dije, vamos, yo no voy. Nosotros intentamos llevarnos con los vecinos, con los conocidos, y de esa manera les presentamos el Evangelio. Porque nos hemos dado cuenta que estas cosas ya no están dando resultados. No sé en las regiones donde ustedes están, pero aquí en Catemaco eso ya no funciona. Tenemos que cambiar estrategias. Y la mejor estrategia es vivir conforme a la palabra de Dios. Y aquí dice que seamos irreprensibles en santidad, es decir, entregados, dedicados delante de Dios nuestro Padre. Noten eso, por favor. Para agradar, no al pastor, no a la pastora, a los que así le llamen a las esposas del pastor o a las hermanas que prediquen. Muchos empiezan a pelear teológicamente y empiezan a armar pleitos. Eso no es más que carnalidad. Cualquier creyente en Jesucristo que se preocupa de enseñar la palabra de Dios tiene corazón pastoral, sea hombre o sea mujer, sea joven o sea señorita. Yo no sé por qué hoy día nos dejamos arrastrar por costumbres y hábitos tan pecaminosos como se llama el machismo. Quiero concluir, hermanos, porque ya pasó media hora. Que el deseo y la oración ministerial es que los feligreses vivan en armonía, vivan como hermanos, creciendo en la fe, agradándole a Dios, rompiendo con los hábitos pecaminosos y consagrando nuestra vida a lo que decimos que somos. ¿Qué decimos que somos? Somos hijos de Dios. Vivamos como hijos de Dios. No, pastor, yo dije que soy creyente. Pues viva como un creyente. No, pastor, yo dije que soy aleluya. Pues viva como un aleluya. Pero uno que como enseña la Biblia. Solo la palabra de Dios produce esos cambios. Solo el Espíritu Santo habla a nuestras conciencias. Y solo el amor del Padre eterno que ha sido derramado en la cruz o expresado en la cruz tiene que construir nuestro corazón para ser gratos delante de su presencia. Un ruego es más que un deseo. Hechos son amores. Dios les bendiga. Muchas gracias por su fina atención.